dándote lo mejor de nosotros, Dios, reconociendo nuestras debilidades, siendo conscientes, Señor, inclusive de aquellos pecados, Dios, con los que no hemos sido diligentes en tratar. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes con tu gracia, que tengas misericordia de nosotros. Padre, que podamos tener el día de hoy, ser edificados, tener ese encuentro contigo a través de tu palabra, Señor. Que podamos tener cada vez una mayor comprensión de quién tú eres, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, Dios, de la inmensa deuda que tenemos para contigo, Dios, y sobre todo de nuestra condición, Señor, delante de ti. Ayuda a tu pueblo, Señor, que el día de hoy se reúne buscando tu nombre, tu presencia, para honrarte, Señor Jesús. Y ayuda, Señor, también a todos aquellos consiervos en la fe que tú has destinado, Dios, para servir la mesa delante de tus hijos, Dios. Que también lo hacen en debilidad, en temor, Señor, de representar tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Dios. Amén. Un saludo a todos los que nos miran, los que se han conectado, los que posiblemente pues van a llegar a esta humilde morada, a escuchar estas palabras por los diferentes medios digitales. Y vamos a continuar con un tema que, como casi siempre me pasa, cuando veo un tema, un mensaje, una palabra que el Señor nos quiere dar, pienso que no es mucho lo que hay lo que hay detrás, pero definitivamente que la palabra de Dios es como una gran mina, donde a medida que vas descubriendo, le puedes seguir sacando. Y vamos a continuar con este mensaje que prácticamente se está convirtiendo en una serie, yo no lo esperaba. Y vamos a ver otra faceta de lo que es el perseverar. La palabra griega proskrasteneos, que la hemos mirado anteriormente, que significa mantener una constancia. Y sobre todo en algo que a todos nos atañe, que todos buscamos, que todos es el centro mismo en el cual estamos fundamentados y por el cual crecemos y tiene mucha relevancia para el cristianismo, como es la fe. Así que hoy vamos a mirar perseverando en la fe, algo que todos necesitamos cada día, algo en la que todos vamos creciendo progresivamente. Y no voy a hablar no me voy a centrar en la fe, sino precisamente en cómo perseverar en la fe. Que si bien es cierto, se ha dicho mucho, pero a la vez como que se ha dicho poco relacionado con lo que es la fe realmente. Y no estaría lloviendo sobre mojado si llegase a hablar y me llegase a centrar en la fe, pero el mensaje es ese, perseverando en la fe. ¿Cómo podemos mantener una constancia a pesar de que estamos bregando con muchas cosas que precisamente nos impiden creer y nos impiden perseverar en el creer? Y parece muy oportuno debido a que parece mentira, ya llevemos alrededor de un año con este virus en el mundo. No vamos todavía un año de pandemia, ya que oficialmente la pandemia comenzó fue en marzo, febrero, si no me equivoco, de este año, pero no falta mucho tampoco para decir que llevaríamos un año en pandemia. Parece algo increíble. Y esto pues a lo mejor ha hecho mella y ha cansado la fe, por decirlo de alguna forma, de la iglesia. Ha hecho pues que muchos a lo mejor su fe desmaye en el proceso, en el camino de este año que ha sido tan tortuoso, que ha sido bastante difícil de sobrellevar. Y pues le pareció oportuno y sabio a nuestro maravilloso Señor y Salvador que en medio de este mensaje de la perseverancia hablemos y recibamos de parte de lo que es perseverar en la fe. No solamente por causa de esta pandemia y concluir este año que está terminando, sino que es un rol, tiene una importancia en la vida del creyente y que en estos tiempos cobra mucha más relevancia. Y vamos a mirar la vida de alguien que precisamente pasó por un proceso de madurez, de perfeccionamiento, para lograr perseverar en la fe en circunstancias personales
capítulo 22. Yo creo que aquí vayamos a empezar la lectura. Que el Señor nos ayude, que seamos edificados, que pueda tener oídos de sabio para poder recibir la enseñanza de la verdad. Que el Espíritu Santo pueda traer ese testimonio a tu vida y pueda abrirte el entendimiento. Lucas 22, 31. Vamos a ver qué nos dice acá el testimonio apostólico de Lucas. Ya, bueno, ya usted sabe, a estas alturas del Evangelio de Lucas, ya se está haciendo la Santa Cena, ya se está acercando el momento del sacrificio del Maestro. Y bueno, el Señor está reunido con los discípulos, está instituyendo el sacramento de la Santa Cena, como mejor se le conoce, el vino, el pan. Y el Señor pues tiene una conversación en esa Santa Cena, evidentemente. Lucas relata también algunas cosas, pero aquí vamos a ver a Lucas. Y entonces el Maestro está ya hablándole mucho más claro a los discípulos. Y el Maestro en este punto, a partir del versículo 22, del capítulo 22, versículo 31, le dice a Pedro, es decir, a Simón, a Cefas, como también se le dice en hebreo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, estoy leyendo la Reina Valera 60. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Yo quiero leerles, antes de empezar a profundizar en estas palabras, otra versión, la TLA de este mismo pasaje, para que usted vea con mucha más claridad qué es lo que está pasando aquí, cuáles son las palabras que el Señor le está dando a Pedro. Dice así esta versión. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel, contigo iré, y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Bien, evidentemente esta versión nos da mucha más claridad y entendimiento de como lo dice la Reina Valera 60, pero igual hay algo que resaltar acá con la Reina Valera 60, que es lo que vamos a mirar para poder entender de dónde mi Señor está sacando estas palabras para darle a entender el mensaje, no solo a Pedro, sino al resto de los apóstoles, como lo acabamos de mirar. Y dice acá que el zarandear, que es un término poco conocido, no porque sea viejo, sino porque muchos de nosotros no somos agrícolas, no somos campesinos, no trabajamos en el campo. Es decir, es un término que todavía hoy día se emplea, pero es exclusivo del sector agrícola. Por lo tanto, la mayoría, si no está metido en ese mundo, le va a parecer poco familiar y le va a costar entender esta palabra zarandear. Resulta que zarandear es el proceso de separación de la paja del grano de trigo. ¿Ok? Y se emplea como una especie de colador gigante o un colador grande. Y los campesinos, esto es de la forma rudimentaria, como en la época de Jesús, tomaban cada uno un lado, 2 personas, 2 campesinos, y movían con mucha fuerza y enérgicamente el colador. ¿Qué hacía esto? Que la paja quedara arriba y que el grano de trigo cayera para separar, para purificar, para quedarse con lo valioso solamente y desechar la paja. Fíjense ustedes entonces las palabras simbólicas o en parábolas que mi Señor con mucha frecuencia, y usted sabe que le gustaba emplear para manejar, le está indicando a Pedro y a los demás discípulos qué es
lo que va a ocurrir con sus vidas en los próximos días, en las próximas horas. Entonces, ahora usted entiende por qué la versión de TLA dice que dice: Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Es decir, el zarandeo es permitido por Dios con el fin de separar en nuestras vidas la paja del trigo, para que podamos llevar mucho fruto, dijo Jesús. Pero para eso hay que separar la paja, para eso hay que separar lo que a Dios no le agrada, para eso hay que purificar la fe. Y esto es una de las cosas que es fundamental y es necesaria para poder perseverar en la fe. Por eso mi Señor le dice luego: he aquí, según la Reina Valera 60, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, es decir, para moverlos con fuerza, enérgicamente. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y en este proceso de zarandeo, la fe se puede ver afectada, no porque Satanás tenga el poder de dañar la fe, porque la fe viene de Dios, no, sino que se ve afectada nosotros en cuanto a que nos cuesta mantenernos firmes en la fe. Y si nos cuesta mantenernos firmes en la fe, nos va a costar perseverar, mantener una constancia en el tiempo. Pero entonces aquí vemos, entendiendo esta definición de lo que es el zarandear y entendiendo cómo lo traduce la versión TLA que ya leí, estas pruebas, que si bien es cierto dice aquí que son difíciles, por eso dice zarandear es un mover fuerte, son pruebas difíciles, son pruebas duras, que muchas veces nos va a tocar atravesar, que nos va a tocar vivir, no son para destruirnos, porque recuerde que Pablo dijo que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el propósito entonces acá también? Entender también que vamos a perseverar y tenemos que recordar y ser conscientes de que nuestro Salvador, de que nuestro Señor está intercediendo por nosotros y ya pidió provisión para nosotros, para que nuestra fe no falte, es decir, para que nos mantengamos aferrados a esa fe y esa fe a nosotros, para que entonces salgamos purificados, para que salgamos con mayor fruto. Eso tenemos que entenderlo claro. Pero esto no va a evitar el zarandeo. Más bien, la intercesión del Señor es para que en medio del zarandeo nosotros podamos tener la provisión de fe necesaria para soportar el zarandeo. Y evidentemente que este año 2020 yo lo puedo definir como un zarandeo mundial de parte del Señor, que el Señor así lo ha permitido. Fíjense, otra cosa que tenemos que mirar es que Jesús le dice a Pedro: una vez que seas zarandeado, yo rogué por ti para que la fe no te falte, y una vez vuelto, la versión TLA dice: por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Por eso lo dice así. La Reina dice: y tú una vez vuelto, es decir, cuando pase el tiempo del zarandeo, cuando ya la paja sea retirada de ti y solo quede el trigo, el fruto maravilloso de justicia, el fruto purificado de la fe, confirma a tus hermanos. Es decir, el propósito del zarandeo, si bien es cierto que trae un beneficio personal y directo a la persona que está siendo zarandeada, también es cierto que luego de ese zarandeo, luego de esa separación de la paja, de todas aquellas cosas que no son propias de la fe, que no son propias del Evangelio, que son contrarias al Evangelio en nuestra vida, sale y el fruto madura, se perfecciona en nosotros. Eso nos va a permitir ahora ser de bendición para otros. Entonces el zarandeo tiene un propósito doble: beneficia directa y principalmente al que es zarandeado, es decir, permite que sea perfeccionado en la perseverancia en la fe, y luego permite a esa persona ayudar a otros a perseverar en la fe. Tremendo estas palabras. Mire todo lo que está aquí metido con estas palabras de mi Señor Jesús sobre la vida de Pedro. Y evidentemente, ya pues, el Señor ya a ustedes les sabe, le dijo: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Ahora bien, vamos a mirar Isaías 30 rápidamente. Leo la NTV, Isaías 30, versículo 27. Para que veamos un poco
esto del zarandear dentro de un mensaje profético simbólico para con los hebreos no era algo nuevo. No lo sé si por la cabeza de Pedro pasaron estas palabras que vamos a leer acá del profeta Isaías, lo desconozco. Pero si está registrado, es muy probable que ellos lo hayan conocido y lo hayan leído. Isaías 30, el Señor le da una palabra profética a Isaías, al profeta Isaías, sobre las naciones del mundo relacionadas con Israel, sus enemigos y todo aquello que es muy frecuente en los profetas mayores. Y dice así en el versículo 27, miren, el Señor viene desde muy lejos, ardiendo de enojo, rodeado de un humo espeso que sube. Sus labios están llenos de furia, sus palabras consumen como el fuego, su ardiente aliento fluye como una inundación hasta el cuello de sus enemigos. Es decir, filosóficamente hablando, Isaías describe el enojo del Señor con mucha precisión, con mucha determinación. Y luego continúa diciendo, Él zarandeará a las naciones soberbias para destrucción. Les pondrá el freno en la boca y las llevará a la ruina. Entonces, este mensaje simbólico o en parábolas, donde está metida el zarandeo, ahora es aplicada a las naciones del mundo por su soberbia. Dios va a destruir a las naciones, lo dice acá en este capítulo, por causa de la soberbia y del orgullo. Por eso les dije al principio que este año se puede considerar como el zarandeo de Dios a las naciones del mundo, porque están siendo sacudidas, están siendo movidas con violencia, con fuerza. Y en muchas de ellas va a ser para destrucción, porque está trayendo mucha muerte, sus economías están cayendo, Dios está juzgando. Y en otras es para purificar a las sociedades del mundo, donde su iglesia está clamando. Para que haya justicia, para que su nombre sea exaltado nuevamente, para que los gobiernos del mundo conozcan al Dios verdadero. Entonces vemos que no es un lenguaje desconocido para Pedro y los discípulos. Y recuerden que, como lo vimos en la versión de Leal, mi Señor da a entender que el pedido de zarandeo no era solo y exclusivamente para con Pedro, no, sino era para con todos los discípulos, por lo que iban a tener que vivir y atravesar. Solo que la palabra profética fue dada a Pedro, porque Pedro era, como quien dice, el líder de los discípulos, tenía una preeminencia, tenía un liderazgo fuerte dentro de ellos. Y por eso pues se le da la promesa también que de que luego que pase ese zarandeo, ese mover fuerte, él va a poder confirmar a sus hermanos en la fe, es decir, a los demás apóstoles. Ahora bien, entonces acá tenemos que entender que para yo perseverar en la fe, para que nosotros podamos perseverar en la fe, vamos a ser movidos con violencia, vamos a ser movidos con fuerza. Pero tenemos que entender que esto no es para ser destruidos, esto es para separar la paja del trigo. Eso es fundamental, eso es necesario para nuestro crecimiento, para poder perseverar en la fe. Vamos a retomar Lucas 22, ahí mismo, el capítulo que veníamos leyendo, pero ahora vamos a bajar unos versos más. Vamos al verso 54. ¿En qué consistía el zarandeo de Pedro propiamente? El zarandeo de Pedro consistía precisamente en que Dios le estaba quitando la paja del orgullo, de la autosuficiencia. ¿Dónde vemos esas palabras en el apóstol Pedro? Cuando de manera ligera, de manera superficial, como para quedar bien delante de todos, él le dice al maestro: Señor, si tú vas a la cárcel yo voy contigo, y si tú vas a la muerte yo voy contigo. Pedro, antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces, Pedro. Ahí comenzó el gran zarandeo de Pedro, muy fuerte. Lucas 22, 54, leo la NTV, dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó.
mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, escuche, no había terminado de decir la frase, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro, es decir, recuerda que lo estaba siguiendo de lejos. Jesús estaba consciente de que Pedro estaba cerca, fíjese. Y dice que Jesús volteó y buscó contacto visual con Pedro. El Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Fue conmovido, fue sacudido en su alma por las palabras del maestro. La primera vez que las escuchó no fue conmovido, no fue sacudido. Fue la segunda vez que las recordó, que las volvió a escuchar en su mente. Recordar esas palabras, ese momento que había ocurrido hace apenas unas pocas horas atrás. Fue lo que lo sacudió, fue lo que lo movió fuertemente dentro de sí. Evidentemente, como lo dice acá la Escritura, y usted sabe lo que ocurrió con Pedro. Número 1, aquí lo vemos, que salió del patio llorando amargamente. Usted puede ver en Juan, usted lo puede ver luego, que él prácticamente volvió a la pescadería temporalmente por unas horas también, porque dice que se fue a pescar como que si no había pasado nada, y Jesús se le aparece en la playa, y empieza el proceso de restauración de Pedro, de fortalecer su fe nuevamente luego de la zarandeada. No es que Pedro dejó la fe, no, pero era parte de el estar firme y de perseverar en la fe, reencontrarse nuevamente con su maestro ahora resucitado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta zarandeada que recibió Pedro? ¿Dónde está el resultado de la perseverancia de su fe? Que la podemos mirar. Bueno, vamos primero a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro 1, 6. Leo la PDT. Vamos a mirar ahora la enseñanza, la inspiración del Espíritu Santo por medio de la experiencia que vivió Pedro y que habla de edificación para nuestra vida, para que podamos comprender y entender cómo es el proceso de perseverancia de la fe. Bueno, y usted se puede imaginar que lo que yo le estoy indicando a usted entonces es que vamos a ser zarandeados, y ese zarandeo no es para destrucción, sino es precisamente para madurar en la fe, para perseverar en la fe, para no tener tantas inconsistencias en la fe, para no vivir un día arriba y un día abajo, no, sino para que haya una constancia en el tiempo, que es lo que significa la palabra. Primera de Pedro 1:6 dice el apóstol: eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. ¿Usted cree que Pedro no tenía la moral para escribir esto? Él fue entristecido, ya usted lo vio, ya lo leímos en el Evangelio de Lucas. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Mire, dígame usted si Pedro no tenía moral para escribir estas cosas inspiradas por el Espíritu Santo. Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Él mismo reconoce que el zarandeo produce temporalmente una tristeza a nuestra alma, pero que esta tristeza no es para muerte, sino es para vida eterna, para todos los que son hijos de Dios. Y dice acá entonces que estas dificultades son una prueba de nuestra fe, son una zarandeada, son una sacudida, y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Es decir, entonces, que las dificultades que atravesamos
los zarandeos que atravesamos, solo lo que buscan es probar la pureza de la fe que tenemos. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Recordemos que si nosotros vivimos para Dios, ya nuestra vida no gira en torno a nuestro ego, no gira en torno a satisfacer nuestros deseos caprichosos, sino gira en torno a Dios. Hasta en medio de las pruebas y dificultades que nos toca atravesar, debemos darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro comienza el versículo 6, lo leímos, dice: eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar dificultades que los entristezcan. Bueno, Pedro, pero no me estás diciendo que esto tiene que causar gozo, pero al mismo tiempo me estás diciendo que me va a causar tristeza. No te estás como contradiciendo, Pedro. No, él no se está contradiciendo. Porque él está diciendo que cuando llega el zarandeo, en nuestra alma, en el plano natural, se entristece. Pero luego que el zarandeo comienza a hacer un efecto, comienza a hacer el proceso de madurar en la perseverancia en nuestra vida, ya esa tristeza que comenzó empieza a perder impulso, empieza a perder fuerza y empieza el fruto del Espíritu en el carácter de nosotros, como es el gozo del Señor, a cobrar, a fortalecerse, a tomar más dimensión dentro de nosotros. Y lo que entonces un día estábamos tristes por las dificultades recibidas, empezamos entonces a tener gozo en medio de las dificultades, en medio del zarandeo. ¿Cuánto tiempo va a durar el zarandeo, pastor? No sé, eso lo determinará el Señor. En el caso del apóstol Pedro no fue tan largo, duró unos cuantos días solamente, pero ese fue un zarandeo intenso, fuerte, lo que vivió. Así que la intensidad y el tiempo, yo no me preocuparía tanto por eso, me preocuparía más bien porque la tristeza que puedo estar sintiendo en la carne por las dificultades que estoy atravesando empiecen a convertirse realmente y empiecen a dar paso al gozo, al fruto del Espíritu en mi carácter. ¿Por qué? Porque entonces las dificultades, el zarandeo, tomando las palabras de mi Señor Jesús, lo que busca es separar la paja del trigo. Lo que busca entonces el zarandeo en la fe que nosotros hemos recibido es quitar esas impurezas de esa fe que ya tenemos, para que se nos haga más fácil y podamos fluir más fácil en la perseverancia en la fe, que es lo que Dios quiere. Que no lleguemos a finales de año gateando, arrastrándonos a la meta, decir gracias Señor, ya terminó este año. No, Dios no quiere que lleguemos de esa forma. Dios quiere que lleguemos en la mejor condición posible espiritualmente hablando. Y eso pasa entonces por perseverar en la fe. Si tú te has sentido que desmayas la fe, que ya te cuesta levantar en la fe, y que sientes que la exprimiste como un tubo de pasta dental, que ya no sientes que te sale ni una gotica más de fe, pues entonces posiblemente lo que necesitas entonces es que se te ensanche, que madures en la perseverancia de esa fe que ya tienes. Entonces fíjense que con esto no estoy diciendo que la cantidad de fe que tengamos no sea importante. Lo que estoy diciendo es que la perseverancia en la fe también es algo muy relevante para la vida del creyente, es muy necesaria. Vamos a ver qué nos sigue enseñando el apóstol Pedro, tomando en cuenta esta experiencia, este zarandeo que vivió junto con los demás apóstoles. Vamos al capítulo 5 de Primera de Pedro, ahí mismo, unos capítulos más adelante. Me mantengo leyendo la PDT. Vamos a ver qué nos sigue enseñando, qué más podemos seguir sacando de Pedro para poder aprender, para poder seguir sosteniéndonos en medio de las dificultades para perseverar. 1 Pedro 5:8 dice esta versión: tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien zarandear. Recuerde que las palabras de mi Señor Jesús fueron muy claras. El enemigo, Satanás, le ha pedido permiso a Dios para zarandearlos y Dios se lo ha concedido. Las palabras de Jesús fueron claras. Entonces cobra sentido que Él está aquí hablando de manera figurativa también, con parábolas, como
hacía mi Señor Jesús, para indicarnos entonces que hemos de estar apercibidos. Entonces aquí vemos que aunque a él se le fue dicho directamente en la boca de mi Señor Jesús que iba a ser zarandeado, él realmente no prestó atención, no estuvo alerta a esas palabras, sino luego, con lo que vivió el gallo y toda aquella cosa. O sea, ahí fue que él notó que no prestó suma y verdadera atención a lo que se le estaba diciendo en ese momento. No estuvo alerta en ese momento. Y su enemigo el diablo anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Lo dice alguien que fue zarandeado, lo dice alguien que fue movido con energía, con fuerza. Y se vio cómo él se movía, como que si no tenía piso de la fe. Tuvo que ser restaurado, tuvo que retomar esa firmeza, esa perseverancia. No puedes mantenerte perseverando si no hay firmeza, no hay un posicionamiento, tus estacas sobre la fe no son firmes. Eso te va a costar. No es lo mismo tener columnas de metal, de hierro, de concreto, a tener simplemente columnas de plásticos y de madera y de hojarasca. Y eso es lo que ocurre, y por eso cuesta firmeza en la fe. Porque no hay algo en la que se pueda soportar firmemente, sino es fácilmente movible. Y posiblemente el zarandeo venga para sustituir esas bases. Posiblemente el zarandeo del que el Señor permita y que está trayendo no es simplemente para separar la paja del trigo, sino precisamente para cambiar esas columnas de esos materiales, de plástico, de hojarasca, de madera, por unos sólidos, firmes, robustos, como el concreto, como el metal, como el lodo, para que te dé mayor firmeza, para que puedas continuar y puedas perseverar. Eso también es necesario. Y lo está diciendo alguien que fue zarandeado. Lo está diciendo alguien que tiene la moral para explicar estas cosas, para recomendar estas cosas, para animar a los demás a hacerlo, como mi Señor se lo dijo. Después que te vuelvas a mí, anda y confirma a tus hermanos. Eso es lo que está haciendo. Ahora Pedro, aquí se cumplió textualmente la palabra profética, esa otra parte de la profecía dada a Pedro, porque a través de la epístola de Pedro nos confirma a nosotros en la fe, nos afianza en la fe y nos enseña a perseverar por medio de su vida vista en los evangelios y por su epístola. Fíjense cómo se cumple perfectamente la palabra dada a Pedro. Bien, entonces aquí tenemos que ya hemos visto bastante de cómo vamos a perseverar, qué ocurre para que nosotros podamos perseverar. Vamos ahora a mirar otras recomendaciones bíblicas. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Apocalipsis 2, 18. En la medida que resistimos, en esa medida obtenemos firmeza. Apocalipsis 2:18 dice la NTV: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Tiatira. Este es el mensaje del Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Aquí podemos decir entonces que el Señor está diciendo a la iglesia de Tiatira: yo he visto todo lo que haces con perseverancia, con paciencia. Yo he visto tu amor con paciencia y con perseverancia. Yo he visto tu servicio con paciencia y con perseverancia. Y yo he visto tu fe con paciencia y con perseverancia. La perseverancia trae como consecuencia directa la paciencia para resistir. Y eso es fundamental. Entonces, el zarandeo, el separar la paja y permitir que el trigo, que es lo importante, caiga y permanezca, la paciencia empieza entonces a verse en un fruto en tu carácter. Recuerda que la paciencia es una de las características del fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, es un solo fruto. Es como el racimo de uva. Es el racimo de uva que está compuesto por varias pelotas, por decirlo de alguna forma. Entonces acá vemos que Pedro desarrolló la paciencia para perseverar en el tiempo, a tal punto que él muere
según la historia, como mi Señor Jesús, Él muere crucificado, solo que Él dijo, por petición propia, que Él no era digno de morir como su Señor y como su Salvador. Así que dijo que volteara la cruz, y Él murió crucificado boca abajo. Eso es lo que dice la historia oficialmente. Entonces acá vemos que el Señor le reconoce a la iglesia de Tiatira. Ojo, porque cada una de ellas tuvo reproche también, solo hubo una que no tuvo reproche del maestro, pero todas fueron reconocidas por lo que hicieron bueno y por las negligencias espirituales que tenían. Y la iglesia de Tiatira es reconocida por el Señor Jesús por tener una fe con paciencia y perseverancia. Muchos tenemos fe, no estoy diciendo que no, porque todos tienen fe, todos los creyentes tienen fe, a todos se les fue dada la fe para ser salvos. Y en base a esa medida de fe vamos creciendo. Eso es indiscutible. Pero no todos tienen la perseverancia en esa fe. Y les cuesta perseverar. Dan 2 pasos hacia adelante y uno hacia atrás, por ejemplo. O avanzan 5 metros y retroceden 3. Por ejemplificarlo de alguna forma. Entonces acá vemos que es fundamental que el Señor agrada, que el Señor reconoce a una iglesia que tiene paciencia con perseverancia en su fe. Esto es fundamental, amada iglesia. Por eso es necesario que ondemos en esto, que seamos pacientes en medio del zarandeo. Esta es una de las cosas que va a producir el zarandeo también. Va a producir la paciencia para resistir. Y esto va a producir entonces una perseverancia sólida, robusta, fuerte en nosotros. Acá lo vemos claramente. Vamos ahora a 2 Timoteo 4:1, leo la NTV. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Fíjese que para predicar la palabra, para corregir, para reprender, para animar, para estar preparado para todo momento, hay que perseverar. Hay que ser paciente. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe, dice la Reina Valera, pero aquí dice, y he permanecido fiel. Es decir, ¿por qué acá no dice, y he guardado la fe, sino he permanecido fiel? Porque hay ese cambio. Pastor, esa traducción entonces está torciendo la traducción. No, sino que la palabra de la cual se traduce fe, la palabra emuná, significa también fidelidad. Entonces es interesante porque hay una asociación directa entre fe y fidelidad. En la medida en que somos y perseveramos en la fe, se acrecienta y se afirma la fidelidad que tenemos para con Dios. Solamente alguien que ha madurado y ha crecido de esta forma puede permanecer firme hasta el final en perseverancia. Y va a poder decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de una persona que perseveró, que terminó la carrera, que peleó la buena batalla con paciencia, dedicado a corregir, a enseñar, a animar a su gente con buena enseñanza, porque perseveraba.
porque había sido madurado, había sido procesado, había sido zarandeado. Pastor, ¿y en qué momento Pablo fue zarandeado? Bueno, te lo puedo resumir en un fragmento donde mismo dice que fue náufrago varias veces, que estuvo en peligro de parte de sus mismas personas, que llegó a padecer hambre, que llegó a estar desnudo, y todas aquellas circunstancias difíciles que le tocó atravesar por causa del Evangelio. Tuvo que ser bajado por una cesta porque lo querían matar, etcétera, 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 etcétera. Cada uno de esos momentos de zarandeo, Dios lo estaba perfeccionando. Dios estaba separando la paja del trigo. Dios lo estaba haciendo cada vez más paciente para que pudiese soportar el sufrimiento, para que pudiese tener una firmeza en la fe, fuera fiel hasta el final y poder llegar a este punto. Y según la historia, luego de estas palabras de Pablo, al poco tiempo fue decapitado o mandado a decapitar por el emperador Nerón, uno de los enemigos más acérrimos del cristianismo en el Imperio Romano. Le mandó cortar la cabeza al apóstol Pablo. Entonces acá vemos que para poder perseverar en la fe necesitamos paciencia también, entendiendo que esta carrera es una carrera larga y no es de velocidad sino de resistencia, y tú no puedes resistir si tú no tienes perseverancia. Y eso no quiere decir que tu cuerpo el cuerpo no se cansa. Eso no quiere decir que no vas a sentir que el alma no se cansa, sino que precisamente por causa de ese cansancio, por causa de las dificultades, es que el zarandeo viene entonces para con un bien superior a nuestra vida. Romanos 5, leo la Reina Valera 2015, esta es la última versión de la Reina Valera, la última revisión que le sacaron a la Reina Valera. Romanos 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Aquí al apóstol Pablo lo confirma y lo ratifica. Él está entonces firme en la fe, él está firme y se gloria en la esperanza que recibió de parte de Dios, de la gloria de Dios, entendiendo que las tribulaciones que vivió producen perseverancia. Entonces, si usted ya se dio cuenta, si usted es consciente que usted está flaqueando en esta área, y la razón es porque entonces usted se está dando cuenta, no es que necesites más fe, es que necesitas perseverar en la fe, es debido a que este zarandeo mundial, que directa o indirectamente afecta a la iglesia, le está haciendo más bien un bien que un mal, porque Dios está usando estas circunstancias, más allá de las circunstancias personales que cada quien puede estar viviendo propias. Es una separación de la paja del trigo en nuestra vida, que nos puede estar causando incomodidades, dificultades, tristezas, lloro, llanto en el momento. Sí, es posible, pero esta tribulación, como lo dice acá el apóstol Pablo, viene, no es para dañarnos, no es para destruirnos, sino para causarnos perseverancia, constancia en el tiempo, proscateneos. Sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter aprobado. Pastor, ¿por qué la perseverancia produce un carácter aprobado? Porque el que persevere hasta el fin será salvo. La perseverancia es una clara señal de la salvación que hemos recibido. Es un fruto directo. Entonces, los que son aprobados por Dios, es decir, los que fueron puestos a prueba, están capacitados para Él confiarle mayores responsabilidades en el reino. Evidentemente, el apóstol Pedro fue probado, pasó su zarandeo, fue restaurado y se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia de los Hechos. Se le dio la responsabilidad de llevar el evangelio a sus judíos, a sus mismos compatriotas, y se le dio la responsabilidad de escribir parte del Nuevo Testamento, como son las dos epístolas del apóstol Pedro. Entonces fue probado y fue luego aprobado. Y la perseverancia produce carácter probado. Tu carácter tiene que madurar, iglesia. Tu carácter tiene que ser probado por Dios, y Dios lo va a probar. Dios lo va a probar.
Si usted está orando, Señor, pero es que yo veo que quiero hacer más cosas para ti, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, Dios te va a probar tu carácter, a ver si está en capacidad realmente de confiar de esas cosas. Y para eso necesita perseverancia. Y el carácter probado produce esperanza. Y mire lo otro que produce. Y el carácter probado produce esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la que viene hablando en los primeros versos, donde dice entonces que es firme en esa esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Su inmenso amor es el motivo y la razón por la cual necesitas que Él te haga perseverante. Porque nos ama tanto, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, que Él no va a dejarte tranquilo, no va a dejarte tranquila, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, hasta que no perseveres, hasta que no te levantes, hasta que no seas constante, para que esa ambigüedad espiritual, esa inconsistencia espiritual no merme y llegue lo más posible a cero. Y la esperanza no acarrea vergüenza. O sea, no hay de qué avergonzarnos delante de Dios. Y para Dios nosotros, por su inmenso amor, nos hace perseverar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora bien, vamos a Isaías 41:10 y vamos a mirar dos promesas que nos pueden animar, nos pueden fortalecer en la fe para pasar el zarandeo, para pasar los tiempos de dificultad que nos acongojan muchas veces, pero que Dios te entiende que lo que está buscando en nosotros es un bien muchísimo mayor, que en el momento a lo mejor no somos conscientes o no somos capaces de mirar la magnitud de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, pero es de mucho provecho para nosotros. Isaías 41:10 dice la Reina Valera 2015: no temas, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es una enorme promesa valiosísima, muy aplicable a las circunstancias que estés atravesando, al zarandeo que te tocó vivir, si es que ahorita reconoces lo que estás pasando como un zarandeo, propiamente hablando, entendiendo entonces que esto no es para tu mal, sino que es para tu bien. Y aquí Dios entonces te dice que no tienes por qué tener temor del porvenir, ni de las cosas que están aconteciendo. Te lo vuelvo a decir otra vez: no tengas miedo del día de mañana, porque Él es tu Dios. Él te fortalece, te sustenta, te da las fuerzas necesarias para prevalecer. Y Él te va a ayudar y te va a sustentar con la diestra de su justicia. Entonces, aquí tienes todo lo necesario para aferrarte firmemente para prevalecer. Y vamos con la última, y con esta terminamos, con esta otra promesa maravillosa de nuestro Dios. Salmo 27:13, Reina Valera 60. Por eso que en medio de toda circunstancia, la palabra de Dios es lo mejor que podemos tener, que tienen los hijos de Dios, que tiene su iglesia, para atravesar cualquier circunstancia. Hubiera yo desmayado, hubiera yo decaído, hubiera yo dejado de perseverar, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hubiese yo dejado de prevalecer. Mire, los profetas de Baal, dice el marco cuando el sacrificio de Elías, dice que duraron horas prevaleciendo, insistiendo para que Baal se manifestase, hasta tal punto que dice que se cortaban el cuerpo y sangraban y chorreaban, perseverando, insistiendo en el llamado para que Baal se manifestara, y no se manifestó. Y usted sabe, no lo iba a hacer tampoco. ¿Cómo es posible entonces que estos hombres engañados en una mentira, en un culto
culto pagano, falso, tengan mayor perseverancia que los hijos de Dios, que tienen al único Dios verdadero, no solo como su Salvador, sino como su Padre, como su Señor en Jesucristo, que tienen a disposición al Consolador, que trae a nosotros alivio en nuestra alma en medio del zarandeo, como es el Espíritu Santo. No vamos a tener la determinación entonces para prevalecer en medio de las dificultades, en medio del zarandeo. Y más con estas promesas, donde Dios mismo dice: no temas por lo que estás viviendo, no temas por lo que aparentemente no tienes ahorita, porque yo te sustento. ¿Cómo no vamos a prevalecer? Así que, amada iglesia, miremos entonces todo este mensaje como un gran aliento de ánimo para prevalecer. No lo sé cuál es la paja que Dios está retirando de tu vida, no sé cuál es esa paja que necesita ser sacada de la fe que tienes para que puedas prevalecer, para que sea purificada y sea más valiosa que el oro. No lo sé. Pídele al Señor que te muestre cuál es esa paja que está retirando de tu vida. Así nos ocurrió a nosotros en un tiempo en Venezuela, en una etapa, una de las últimas etapas antes de salir a Venezuela. Hasta ahorita ha sido el periodo más corto de zarandeo, de prueba de la fe que hemos vivido, y la razón no era por mí, sino por mi esposa, porque Dios había tratado primeramente conmigo en un tiempo y luego Dios vino entrando con ella. Y cuando los dos nos dimos cuenta y ella discernió cuál era esa paja que Dios estaba sacando, ella pudo enfocarse mejor en eso, y el tiempo fue bastante rápido, ese momento, esa etapa, y la etapa que vino fue mucho mejor, muchísimo mejor. Entonces, esto repercutió en su vida, evidentemente, para bien, igualmente para mi vida. Así que esto nos permitió perseverar en el tiempo hasta el día de hoy, y esto no quiere decir que estas formas y estas maneras de las que Dios trata nuestra vida van a pasar una o dos veces solamente. Van a pasar las veces que Dios lo considere necesario por el bien de nuestra alma, por el bien de la perseverancia que tenemos que tener. Así que esto es un maravilloso consuelo que tenemos, una palabra de aliento en medio de estas dificultades tan terribles que estamos atravesando, tan difíciles, que se le suma a las propias que cada quien esté pasando, pero entendiendo que es Dios el que nos ayuda a perseverar y que está haciendo una obra maravillosa de perfeccionamiento en nosotros, para que seamos firmes en la fe, para que podamos perseverar en la fe. Así que vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Padre entonces pues que nos muestre cuál es esa paja que Dios puede estar permitiendo el zarandeo para separar la paja del trigo, para que nos podamos enfocar mejor, para que podamos perseverar en la fe, en esa fe que ya usted tiene. Usted no le quiere ese cuento al diablo que usted no tiene fe. Usted sí tiene fe, por supuesto que tiene fe. A lo mejor usted se siente como el apóstol Tomás, más incrédulo que creyente, pero hasta el mismo Tomás prevaleció en la fe después que tuvo aquella magnífica y única oportunidad de tocar el cuerpo resucitado de Jesús y meter sus manos en las heridas del Maestro. Eso no lo tuvo nadie. Todo el mundo resalta que fue incrédulo. Sí, es cierto, fue un incrédulo, pero tuvo un privilegio único, exclusivo. Y después de ahí en adelante, según lo que relata la historia, el apóstol Tomás murió valiente y esforzadamente por la causa del Evangelio, predicando el Evangelio, atravesado por lanzas de sus oyentes, que estaban hastiados de escuchar el Evangelio. Y a él no le importó eso de las amenazas. Eso no lo dice. Entonces, si él, siendo como se le conoce el apóstol de la incredulidad, dejó eso a un lado luego, porque fue afianzado en la fe y prevaleció en la fe, tú y yo también vamos a tener la dicha de poder prevalecer. Así que oremos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo
Padre, porque tú haces provisión, Señor, para cada uno de nosotros, para que la tengamos a disposición en medio del zarandeo, Señor. Porque tú, Señor, permites esto para separar la paja del trigo, para traer un fruto puro, Señor, que le traiga mucha gloria al Padre, que sea de provecho a nuestras almas, Señor, y de edificación y de consuelo a nuestros hermanos en la fe. Señor, entonces enséñanos a perseverar, ayúdanos, Padre. Así como tú estuviste en ese momento para con la vida de Pedro en la playa, estuviste para con la vida de Tomás, Señor, así tú también vienes a nuestro encuentro y con tu toque, Maestro, fortaleces nuestra fe. Y eso lo encontramos, Señor, cada vez que venimos a tu palabra y podemos verte, Señor, con los ojos del Espíritu Santo, hablándonos, mostrándote, Señor, por medio de ella, para que podamos prevalecer, Señor, perseverar en la fe como algo que te agrade, Señor, como tú se lo reconociste a la iglesia de Tiatira. Padre, ayúdanos, Dios, a entender entonces que la prueba de esta fe, Señor, produce perseverancia, y esta perseverancia trae un carácter aprobado en nosotros, Señor. Y este carácter aprobado no avergüenza, sino que es de confianza, Señor, para seguir haciendo esta obra maravillosa en tu nombre y seguir expandiendo tu reino. Ayuda, Espíritu Santo, entonces de esta forma a tu iglesia, Señor, a tus hijos, para que puedan prevalecer. Levanta, Señor, sus ánimos, levanta esa fe, Señor, y que ellos puedan tomarse, Señor, de la mano, puedan aferrarse a estas promesas, Señor, de que no hubiese yo desmayado, Señor, hubiésemos desmayado si no creemos que veremos tu bondad manifiesta en la tierra de los vivientes, Señor. Hubiésemos desmayado, Señor, pero no vamos a desmayar. Podemos estar cansados, Dios, porque ha sido un año difícil, pero tú estás allí para cada uno de nosotros. Tú nos dices, Señor, que no temamos el día de mañana, el porvenir, Señor, porque tú nos sostienes, tu diestra, Señor, está. Y de esas promesas nos valemos, Señor, para atravesar cualquier tipo de zarandeo, Señor, que tú permitas. Gracias, Jesús. Yo te pido que bendigas a tu pueblo.